Lo primero que noté fue el olor. No el olor a flores, no el olor a velas. Era el olor a papel viejo, a tinta, a algo que había estado guardado mucho tiempo en un lugar oscuro. El sobre llegó un martes. Azul pequeño, con el sello de una notaría que yo nunca había pisado. Mi marido había muerto hacía 3 semanas. Todavía tenía su chaqueta colgada en la entrada. Todavía había una taza suya en el escurridor. Todavía me despertaba a las 6 de la mañana, porque él siempre se levantaba a esa hora, y mi cuerpo no sabía que ya no tenía que hacerlo. Abrí el sobre en la cocina, de pie, con el café en la mano. Pensé que sería algo del banco, algo de trámites, algo aburrido que tendría que llevar a un abogado y que me haría sentir, una vez más, que yo no entendía nada del mundo real. Eso pensaba Rodrigo de mí, mi marido, que yo no entendía nada del mundo real. 38 años escuchando eso. Saqué los papeles del sobre. Eran 3 hojas, dobladas con cuidado, como si alguien las hubiera guardado así adrede. La primera era una carta de la notaría. Decía que, según las instrucciones del señor Rodrigo Castellanos, esos documentos debían ser entregados a su esposa en caso de fallecimiento. Me quedé con esa frase un momento. En caso de fallecimiento. Él lo había planeado. Él sabía que yo iba a abrir ese sobre algún día. Pasé a la segunda hoja. Era un estado de cuenta bancario, de una cuenta que yo nunca había visto. A nombre de Rodrigo, sí, pero con una segunda firma autorizada. El nombre era Valeria Montoya. No conocía ese nombre, o eso creí en ese momento. Miré la fecha del primer movimiento. Hacía 22 años. El café se me enfrió en la mano. No lo solté. Me quedé ahí, de pie, leyendo números, depósitos mensuales, regulares, como un salario, como una obligación, como una vida paralela. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 24 años. Él tenía 30. Era ingeniero, serio, trabajador. Mi madre decía que era un buen hombre. Mi suegra decía que yo era afortunada. Yo lo creía. Tuvimos 2 hijos. Marcos el mayor, Daniel el menor. Los crié casi sola, porque Rodrigo viajaba mucho por trabajo. Eso decía él. Por trabajo. Yo enseñé matemáticas en una escuela secundaria durante 29 años. Me jubilé hace 3. Rodrigo nunca fue a mi ceremonia de jubilación. Dijo que tenía una reunión importante. Marcos sí fue. Se sentó en la primera fila y aplaudió fuerte. Marcos siempre fue el hijo perfecto. 3 días después de que llegó el sobre, Marcos llamó a la puerta. No llamó por teléfono primero. Llegó con maletas, con su esposa Lucía y con cajas. «Mamá, no puedes estar sola en esta casa», dijo, y me dio un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Lucía me saludó con un beso en el aire. Luego miró el salón como quien mira una propiedad que ya es suya. «Claro que sí», dijo ella antes de que yo pudiera decir nada. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Yo no había dicho que me sentía sola. Esa noche, mientras ellos acomodaban sus cosas en el cuarto de huéspedes, yo guardé el sobre azul en el fondo de mi armario, detrás de las sábanas de invierno. No sé por qué lo escondí. Instinto, quizás. O miedo. Lucía era una mujer organizada. Eso era lo primero que notabas en ella. Tenía un lugar para todo, y todo debía estar en su lugar. A los 2 días de llegar, reorganizó mi cocina. «Es más práctico así», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. A los 4 días cambió el horario de la señora que me ayudaba a limpiar. «Viene en mal momento, suegra. Yo lo arreglé». A la semana me preguntó si tenía los papeles del seguro de vida de Rodrigo. «Marcos necesita organizarlo todo», dijo, «para el trámite sucesorio». Yo le dije que sí, que los tenía, que ya los llevaría al abogado. Ella asintió, sonrió y cambió de tema. Pero esa noche escuché que le decía algo a Marcos en voz baja. No entendí todo, solo una frase. «Tiene que firmar antes de que entienda lo que está firmando». Me quedé quieta en el pasillo. No respiré. «Antes de que entienda lo que está firmando». Al día siguiente llamé a Daniel. Daniel vive lejos. Siempre ha vivido lejos. Es el hijo que se fue y que llama los domingos y que manda regalos en Navidad y que nunca termina de volver. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. «Marcos está aquí», le dije. Hubo una pausa. «Ya sé», dijo Daniel. «¿Ya sabes?», me llamó. Me dijo que iba a ayudarte con los trámites. Otra pausa, esta vez mía. «Daniel, ¿tú conoces el nombre Valeria Montoya?». Silencio. No un silencio de quien piensa. Un silencio de quien sabe y decide si va a hablar. «¿De dónde sacaste ese nombre, mamá?». Ahí lo entendí. Él también sabía. Colgué. Me senté en la cama. Miré mis manos. Estas manos que habían preparado el desayuno de mis hijos durante años. Que habían lavado la ropa de Rodrigo. Que habían corregido miles de exámenes bajo una lámpara mientras él dormía. Estas manos que no habían sabido nada. Pero no era cierto, ¿verdad? Había señales.
Siempre hay señales. El teléfono que siempre estaba boca abajo en la mesa, los viajes que duraban un día más de lo previsto, el perfume que una vez olía en su camisa, y que no era mío, y que él dijo que era de una compañera de trabajo que lo había abrazado en una despedida de retiro. Yo lo creí, o me convencí de creerlo, porque era más fácil, porque tenía 2 hijos, porque tenía una casa, porque tenía una vida que, aunque no era perfecta, era mía. O eso pensaba. Esa tarde, mientras Lucía estaba en el teléfono y Marcos había salido, fui a mi armario, saqué el sobre azul, volví a leer la tercera hoja, la que no había terminado de leer el primer día porque el café se me había caído y el papel se había manchado en una esquina. Era una carta, manuscrita, con la letra de Rodrigo. Esa letra apretada, inclinada hacia la derecha, que yo habría reconocido en cualquier lugar. Empezaba así: si estás leyendo esto, entonces ya no estoy, y entonces ya no importa si te duele. Me temblaron las manos. Seguí leyendo. Valeria es real. Lleva 22 años siendo real. No te lo dije porque no había forma de decírtelo que no te destruyera. Elegí el silencio. Sé que fue cobardía, pero también elegí dejarte esto, porque hay cosas que debes saber antes de que otros decidan por ti. Paré. Leí esa última frase 3 veces. Antes de que otros decidan por ti. Rodrigo sabía lo que iba a pasar. Sabía que Marcos vendría. Sabía lo que Lucía haría. Y me había dejado un sobre azul como advertencia. Busqué el apellido Montoya en mi mente, una y otra vez, como cuando buscas una palabra que tienes en la punta de la lengua, y entonces lo encontré. Lucía Montoya, mi nuera, Lucía Montoya. Me senté en el suelo del armario entre las sábanas de invierno y los zapatos viejos. Valeria Montoya era la hermana de Lucía. La mujer con quien Rodrigo había tenido una vida paralela durante 22 años era la hermana de la mujer con quien se había casado mi hijo mayor. Eso no era una coincidencia. Eso era una arquitectura, y yo había vivido dentro de ella sin saberlo. Escuché la puerta principal. Marcos había vuelto. Metí el sobre dentro de mi blusa, contra la piel, y salí del armario. Sonreí cuando me vio. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Voy a preparar algo. Él también sonrió. Ninguno de los dos decíamos la verdad. Esa noche no dormí. Estuve mirando el techo con el sobre mi pecho, como si fuera un escudo o una herida. No sabía bien cuál de las dos cosas. Pensé en Rodrigo, en cómo lo había conocido. En la primera vez que me dijo que me amaba, en el día en que nacieron nuestros hijos, en todas las noches que habíamos compartido esta misma cama. ¿Cuántas de esas noches había él pensado en ella? ¿Cuántas veces yo había dicho buenas noches y él había cerrado los ojos pensando en otra vida? No lloré. Quería llorar, pero no pude. Creo que una parte de mí ya sabía que las lágrimas iban a tener que esperar. Porque algo había cambiado esa tarde. Yo había cambiado. Y mañana, cuando Lucía me pusiera un papel enfrente y me pidiera que firmara, yo iba a necesitar todos mis sentidos. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la cocina. Me preparé un té y empecé a leer la carta de Rodrigo desde el principio. Esta vez, sin saltarme ni una sola línea. La carta tenía 4 páginas. Yo no lo había visto al principio porque las hojas estaban pegadas entre sí por la humedad. Las separé con cuidado, despacio, como quien desenvuelve algo frágil. Rodrigo escribía con una presión fuerte sobre el papel. Siempre lo había hecho. Decía que era porque pensaba rápido y la mano no alcanzaba a seguirle el ritmo. Yo siempre pensé que era porque quería dejar huella en todo lo que tocaba. Ahora lo leía de otra manera. Valeria y yo nos conocimos en un congreso. Ella tenía 32 años. Yo tenía 41. No busqué que pasara, pero tampoco lo detuve. Paré de leer. Afuera empezaba a clarear. Un pájaro cantó una vez y se cayó. La cocina olía a té frío y a madera vieja. Seguí. Durante los primeros años pensé que iba a terminar, que iba a poder elegir. Pero nunca elegí, y eso también es una elección. Tú me dabas una vida. Ella me daba otra. Y yo fui demasiado cobarde para soltar ninguna de las dos. Lo leí 2 veces. No sentí rabia todavía. Sentí algo más frío, más pesado, como cuando te das cuenta de que llevas mucho tiempo cargando algo que creías que era tuyo y resulta que era ajeno. 38 años, 22 de ellos compartidos sin que yo lo supiera. Lo que necesitas saber, seguía la carta, es que la cuenta que encontraste no es la única. Hay una segunda cuenta, a nombre de Valeria, con fondos que salieron de nuestra cuenta conjunta. Marcos lo sabe. Él ha sabido durante 6 años. Lucía es la hermana de Valeria. Eso no fue accidental. Marcos los presentó, o ellas lo presentaron a él. Nunca supe bien cómo fue, pero sé que cuando Marcos se casó con Lucía, yo debía haber dicho algo. Y no lo dije. Dejé el papel sobre la mesa. Marcos lo sabía. Mi hijo mayor, el que había aplaudido en mi jubilación, el que me abrazaba cada vez que llegaba, el que me decía,
«Mamá, no puedes estar sola». Él había sabido durante 6 años que su padre tenía una vida paralela con la hermana de su propia esposa. Y no me había dicho nada. Me pregunté si Daniel también lo sabía. Recordé su silencio cuando le mencioné el nombre Valeria Montoya. Ese silencio que no era de sorpresa. Pero Daniel se había ido lejos. Daniel no había traído maletas. Daniel no estaba reorganizando mi cocina. Había una diferencia entre saber y participar. Todavía no sabía en cuál lado estaba cada uno de mis hijos. A las 7 de la mañana escuché a Lucía moverse en el piso de arriba. Guardé la carta. Esta vez no en el armario. La metí en mi bolso, en el bolsillo interior con cierre, junto con mi cartera y mis llaves. Cuando Lucía bajó, yo ya tenía el desayuno listo. «Qué madrugadora», dijo ella con esa sonrisa que tenía siempre lista, como quien la guarda en un cajón y la saca cuando la necesita. «Siempre fui así», le dije. Rodrigo era el que dormía hasta tarde. Mencioné su nombre adrede. Quería ver su cara. Ella no parpadeó. Sirvió su café, miró el teléfono, empezó a hablar de los trámites del seguro de vida. «Marcos habló con el abogado», dijo. «Dice que hay que mover rápido algunos papeles antes de que se cierre el periodo de declaración». «¿Qué papeles?», pregunté. «Los de la casa y los de las cuentas conjuntas». Tomé un sorbo de mi té. «¿Cuáles cuentas conjuntas?», dije con voz tranquila. Ella levantó los ojos del teléfono. «Las que tenías con Rodrigo, suegra, las normales». «Claro», dije. «Claro», y no dije más. Pero algo había cambiado en ese momento. Lo noté en cómo ella me miró un segundo más de lo necesario antes de bajar los ojos de nuevo. Yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía, y eso era lo único que me daba equilibrio en ese momento. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al fondo, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. Esa mañana, mientras Marcos y Lucía estaban en una llamada de trabajo en el cuarto de arriba, salí de la casa. No dije a dónde iba. Tomé un taxi hasta el centro. Entré a la primera papelería que encontré y saqué fotocopias de cada página de la carta y de los estados de cuenta. Guardé las copias en un sobre marrón que compré ahí mismo. El original lo devolví a mi bolso. Luego fui a una cafetería que yo conocía de antes, de cuando todavía daba clases. Una cafetería pequeña, con mesas de madera oscura y una señora mayor que siempre tenía la radio puesta. Me senté en el fondo. Pedí un café. Saqué mi teléfono. Busqué el nombre de un abogado. No cualquiera. Una mujer que había sido madre de uno de mis alumnos hace muchos años. La había visto en las noticias hace un tiempo, en un caso de herencias disputadas. Recordaba su cara, su manera de hablar. La llamé. Contestó al segundo tono. «Doctora Fuentes», dije. «No sé si me recuerda. Soy la profesora Alicia. Di clases a su hijo Sebastián hace 15 años». Hubo una pausa breve. «Profesora Alicia», dijo ella. «Claro que la recuerdo. ¿Cómo está?» «Necesito verla», le dije. «Hoy sí puede ser. Tengo documentos que nadie más debe ver todavía». Otro silencio, más corto esta vez. «A las 11», dijo. «Le mando la dirección». Colgué. Me tomé el café despacio. Miré por la ventana. Afuera la gente caminaba rápido, con esa prisa de los días ordinarios, sin saber que a veces el mundo de alguien se reorganiza completamente en una mesa de cafetería, con un sobre marrón y un teléfono viejo. La doctora Fuentes tenía su oficina en un edificio de 3 pisos con plantas en las ventanas. Me recibió ella misma en la puerta. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, ropa oscura y precisa. Me miró con esa atención particular que tienen algunos abogados, como si ya estuvieran leyendo el caso antes de que empieces a hablar. Le conté todo. Le mostré los documentos. Leyó en silencio. Pasó las páginas despacio. Una vez volvió atrás para releer algo. No hizo gestos. No dijo nada hasta que terminó. «¿Cuándo llegó este sobre?», preguntó. «Hace 4 días. ¿Su hijo sabe que usted lo tiene?». «No». «¿Lo sabe alguien más?». «Solo usted». Ella asintió. Juntó los papeles con cuidado y los puso sobre el escritorio. «Lo que me está mostrando», dijo, «indica que durante más de 2 décadas salieron fondos de manera irregular de una cuenta que es suya también. Si esos movimientos se hicieron sin su firma, hay un problema legal serio. Y si su hijo mayor estaba al tanto y no la informó mientras participaba activamente en los trámites sucesorios», dejó la frase abierta. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que usted tiene más poder del que cree», dijo. «Pero tiene que moverse antes de que ellos lo hagan». Me entregó los papeles. «No firme nada», dijo. «Absolutamente nada. Ni un recibo, ni una autorización, ni una carta de conformidad. Nada. ¿Entendido?». «Entendido. Y vuelva mañana con todo lo que tenga. Escrituras, pólizas, libretas, lo que sea». «Necesito ver el panorama completo». Salí a la calle con el sol en la cara y los papeles en el bolso.
Por primera vez en 4 días, respiré hondo. Cuando volví a casa, Marcos estaba en el salón con una carpeta sobre la rodilla. «Mamá, ¿dónde estabas? Te llamé 3 veces». «Fui a caminar», dije. Necesitaba aire. Él me miró un momento, luego señaló la carpeta. «Tengo aquí los papeles del abogado. Son solo unas firmas de rutina para iniciar el proceso sucesorio. Nada complicado». Me senté frente a él. La carpeta estaba abierta. Había 3 documentos marcados con pequeñas flechas adhesivas amarillas donde yo debía firmar. Los miré. No los leí. O eso dejé que él creyera. Los leí perfectamente. Uno era una autorización para que Marcos actuara como representante legal en los trámites bancarios. Otro era una renuncia a la administración de los bienes durante el periodo sucesorio. El tercero era una carta de conformidad sobre el inventario de bienes que yo nunca había visto ni firmado. Todo muy ordenado, todo muy rápido, todo diseñado para que una mujer de 62 años que acababa de enviudar lo firmara sin entender lo que estaba cediendo. Levanté los ojos hacia mi hijo. Él me miraba con esa cara de siempre, esa cara de hijo responsable, de hombre que se ocupa de todo, de persona en quien se puede confiar. ¿Puedo leerlos con calma esta noche?, le pregunté. «Claro», dijo sin dudar. «Tómate el tiempo que necesites». Sonreí. Él sonrió, y los dos sabíamos que algo había cambiado, aunque ninguno lo dijera. Esa noche, después de cenar, fui a mi cuarto temprano. Dije que estaba cansada. Era verdad y no lo era. No, me senté en la cama con los documentos de Marcos y los papeles de Rodrigo extendidos sobre la colcha. Saqué mi teléfono. Empecé a fotografiar todo, página por página. Se lo envié a la doctora Fuentes por mensaje, con una nota breve. «Estos son los documentos que quieren que firme mañana». Ella respondió en menos de 10 minutos. «No firme. Hablamos a las 9». Apagué la luz. Escuché la casa en silencio. Marcos y Lucía hablaban en voz baja en su cuarto. No podía entender las palabras, solo el tono. Urgente, calculado. Cerré los ojos. Pensé en Rodrigo, en la última vez que me había dicho que me quería. ¿Hacía cuánto tiempo? No lo recordaba. Pensé en Valeria Montoya. Me pregunté cómo era su cara, si sabía que yo existía, si alguna vez había sentido algo parecido a la culpa. Y pensé en Lucía, abajo, y reorganizando mi vida con la misma eficiencia con que había reorganizado mis ollas. Había algo que todavía no entendía. Si Rodrigo le había dejado ese sobre a la notaría para que me lo entregaran a mí, ¿por qué? ¿Culpa tardía? ¿Arrepentimiento de último momento? ¿O había algo más en esa carta que yo todavía no había terminado de entender? Volví a encender la luz, tomé la carta, busqué el final, y entonces vi algo que no había leído bien la primera vez. En el último párrafo, con una letra más pequeña, casi apretada contra el margen inferior de la hoja, Rodrigo había escrito: «Revisa el cajón del escritorio, el de abajo a la derecha. Hay una llave. Sé lo que estás pensando. No, no es lo que crees. Es peor, y es la única manera de protegerte». Me incorporé en la cama. El escritorio de Rodrigo estaba en el estudio, al otro lado del pasillo. Me levanté despacio. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado. El pasillo estaba oscuro. La puerta del cuarto de Marcos y Lucía estaba cerrada. No se oía nada. Crucé el pasillo. Entré al estudio. No encendí la luz grande. Usé la linterna del teléfono. El escritorio era grande, de madera oscura, el mismo que Rodrigo había tenido desde que nos casamos. Tenía 3 cajones a cada lado. El de abajo, a la derecha. Lo abrí. Estaba vacío. Me quedé mirándolo. Moví la linterna por todos los rincones. Nada. Luego toqué el fondo del cajón con los dedos. Sonó diferente. Demasiado cerca. Demasiado sólido para ser madera sobre madera. Presioné. El fondo era falso. Se dio hacia un lado y debajo apareció un espacio pequeño, del grosor de un dedo, donde había un sobre delgado. Lo saqué. Adentro había una llave pequeña, metálica, con un número grabado. No, y una nota con 3 palabras. Caja de seguridad. Detrás de mí, en el pasillo, se encendió una luz. No me moví. Me quedé de espaldas a la puerta, con la llave en la mano, con el sobre delgado apretado entre los dedos. La luz del pasillo entraba por debajo de la puerta del estudio como una línea amarilla y fina. Escuché pasos, lentos, descalzos sobre el parquet. Se detuvieron frente a la puerta. Conté hasta 3 en silencio. Metí la llave y el sobre dentro de mi bata, contra el cuerpo, y apagué la linterna del teléfono. La puerta se abrió. Era Lucía. Tenía el cabello suelto y una expresión que yo no le había visto antes. No era la sonrisa de siempre. Era algo más desnudo, más verdadero. «Suegra», dijo, «¿qué está haciendo aquí a esta hora?» «No podía dormir», dije. «Vine a buscar un libro de Rodrigo. A veces me ayuda a sentir algo suyo cerca». Lo dije con la voz exacta, sin temblor, sin prisa.
Ella me miró el escritorio, los cajones, todos cerrados, la oscuridad del cuarto. ¿Encendió la luz? No quise despertar a nadie. Un silencio breve. Ella seguía mirando. ¿Encontró el libro? No, dije. No importa, ya me voy a dormir. Pasé a su lado en el pasillo. Sentí su mirada en mi espalda hasta que cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama. Me temblaban las rodillas, pero no las manos. Eso me pareció importante. Saqué la llave. La miré bajo la luz de la lámpara de noche. Número 114. Una caja de seguridad. ¿Pero dónde? ¿En qué banco? ¿En qué edificio? Rodrigo había sido ordenado en todo, obsesivamente ordenado. Si había dejado una llave, había dejado también la forma de encontrar la cerradura. Volví a pensar en la carta, en cada párrafo, en cada frase. Y entonces lo recordé. Hacía años, cuando los niños eran pequeños, Rodrigo tenía una costumbre. Cada aniversario de bodas me regalaba algo pequeño, no cosas caras, cosas con historia. Una vez me regaló un libro, otra vez una foto enmarcada del día en que compramos esta casa, otra vez una libreta con nuestra dirección de cuando éramos novios escrita en la primera página. El año de nuestro 20º aniversario me regaló una tarjeta, solo una tarjeta. Adentro había escrito: el lugar donde guardamos lo que no se puede perder. Yo pensé que era una frase romántica, una de esas cosas que él decía a veces, en los momentos en que parecía el hombre que yo había creído que era. La guardé en mi caja de recuerdos, una caja de lata verde que tenía desde soltera y que guardaba en el fondo del armario, detrás de las sábanas de invierno, y junto al sobre azul. Me levanté. Fui al armario, saqué la caja de lata. Adentro estaba todo lo que yo había considerado importante durante 40 años. Fotos, cartas viejas, el primer dibujo que me hizo Marcos cuando tenía 5 años, un mechón de cabello de Daniel envuelto en papel de seda, y la tarjeta. La abrí. Detrás de la frase romántica, con una letra diminuta que yo nunca había notado porque nunca había tenido razón para buscarla, estaba escrito: Banco Central, sucursal del Parque. A tu nombre también, a mi nombre también. Me senté en el suelo del armario por segunda vez en esa semana. Rodrigo había abierto una caja de seguridad a nombre de los dos. Hacía 20 años. Y nunca me lo había dicho. Había guardado algo ahí, algo que quería que yo encontrara, o algo que quería que nadie más encontrara. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. A las 9 en punto llamé a la doctora Fuentes desde el baño, con el grifo abierto para cubrir el sonido. Le conté lo de la llave, lo del banco, lo de la tarjeta. Escuchó sin interrumpirme. ¿Tiene identificación?, preguntó cuando terminé. Sí. ¿Tiene el certificado de defunción de su marido? Está en mi bolso. Entonces puede entrar al banco hoy mismo. Si la caja está a su nombre también, tiene derecho legal de acceso aunque él haya fallecido. Nadie puede impedírselo. Vaya antes de las 12 y vaya sola. ¿Y los papeles que Marcos quiere que firme? Dígale que necesita un día más para leerlos con calma. Use esas palabras exactas. No invente excusas. La verdad simple siempre levanta menos sospechas que una mentira elaborada. Colgué. Cerré el grifo. Me miré en el espejo. 62 años. Cabello blanco en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos que yo siempre había llamado huellas de las cosas buenas, porque alguien me lo dijo una vez y me gustó más que llamarlas vejez. Una mujer que durante 38 años había creído que entendía su propia vida. Vas a estar bien, me dije en voz baja. No sé si lo creía todavía, pero lo necesitaba escuchar. Bajé a desayunar como cualquier mañana. Lucía estaba en la cocina. Marcos leía algo en el teléfono. El sol entraba por la ventana y todo tenía ese aspecto de normalidad que a veces es la cosa más falsa del mundo. «Buenos días», dije. «Mamá, ¿pudiste dormir?», preguntó Marcos. «Algo», dije. «Marcos, sobre los papeles de ayer. Necesito un día más para leerlos con calma. Son documentos importantes y quiero entender bien lo que firmo». Él levantó los ojos del teléfono. Fue Moriteto una fracción de segundo. Casi nada, pero yo lo vi. Una sombra. Rápida, pequeña, perfectamente controlada. «Por supuesto», dijo, sin prisa. Lucía no dijo nada. Sirvió su café, pero noté que no me miraba. Desayuné despacio. Hablé del clima. Pregunté si habían dormido bien. Fui completamente ordinaria. A las 10:30 me levanté. Tomé mi bolso y dije que iba a la farmacia. Nadie me detuvo. El banco quedaba a 20 minutos en taxi. Era un edificio antiguo, de fachada oscura, en una calle arbolada cerca del Parque Central. Había pasado frente a él cientos de veces sin entrar nunca. Entré. Me atendió una mujer joven, de uniforme azul, con el cabello recogido. Le expliqué la situación. Le mostré mi identificación,
el certificado de defunción y la llave con el número 114. Ella verificó en el sistema, escribió algo, volvió a mirar la pantalla. Señora, dijo, efectivamente usted figura como cotitular de esta caja desde hace 20 años. Puede acceder sin ningún problema. Me llevó a una sala en el fondo del banco. Paredes blancas, una mesa larga, silencio absoluto. Trajo la caja. Era metálica, del tamaño de una caja de zapatos, más pesada de lo que parecía. La dejó sobre la mesa. Me dejó sola. Metí la llave. Giré. La tapa se abrió. Adentro había 3 cosas. Un fajo de documentos atados con una cinta azul, una memoria USB y una carta más corta que la del sobre, escrita en el mismo papel amarillento que usaba Rodrigo cuando quería que algo durara. Tomé la carta primero. Ma, si llegaste hasta aquí, decía, es porque eres más fuerte de lo que yo te dejé ser. Lo siento. Eso también fue mío. Lo que hay en esta caja es suficiente para protegerte. Los documentos muestran los movimientos reales de todas las cuentas, incluidas las que yo no te mostré nunca, incluidas las que Marcos firmó en los últimos 3 años creyendo que yo no me daría cuenta. El USB tiene conversaciones. Las guardé porque en algún momento supe que esto podía terminar mal. No para mí, para ti. Dáselo todo a alguien de confianza, no a la familia, a nadie que lleve el apellido Castellanos ni el apellido Montoya. Cuídate. No había firma, no necesitaba. Tomé el fajo de documentos, lo abrí, y lo que vi me dejó sin aire durante un momento completo. No era solo Rodrigo el que había movido dinero, Marcos también. Durante 3 años, mientras Rodrigo estaba enfermo, mientras yo lo cuidaba en casa sin saber la mitad de su vida, mi hijo mayor había estado transfiriendo cantidades a una cuenta que no era de la familia, una cuenta que yo no conocía. Y el nombre del titular de esa cuenta era una empresa cuya dirección registrada era el apartamento de Valeria Montoya. Lo que Rodrigo había construido en secreto, Marcos lo había continuado. No como víctima, no como hijo engañado, como cómplice. Metí todo dentro de mi bolso, la carta, los documentos, la memoria USB. Cerré la caja vacía y llamé a la empleada. Gracias, le dije con una voz que no reconocí como mía, demasiado serena, demasiado fría. Salí a la calle. El sol seguía igual, los árboles seguían igual, la gente caminaba con su prisa de siempre. Saqué el teléfono y llamé a la doctora Fuentes. Encontré todo, dije cuando contestó. ¿Todo? Todo. Y es peor de lo que pensaba. Un silencio breve. Venga ahora, dijo. Paré un taxi. Me subí. Miré por la ventana cómo se alejaba el edificio del banco. Pensé en Marcos, en su cara de hijo responsable, en cómo me había abrazado el día del funeral con los ojos llorosos. Pensé en cuántos de esos años había sido real. Y pensé en algo que la doctora Fuentes me había dicho la primera vez que nos vimos. Tiene más poder del que cree. El taxi dobló una esquina y mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Mamá, ¿cuándo vuelves? Lucía encontró algo en el estudio. Dice que necesitamos hablar. Me quedé mirando esa frase. Lucía encontró algo en el estudio. El cajón, el fondo falso. Había notado algo la noche anterior y lo había revisado esta mañana cuando yo salí, pero la llave ya no estaba ahí. La llave estaba en mi bolso, y todo lo que necesitaba estaba conmigo. Guardé el teléfono sin responder. No respondí el mensaje de Marcos en todo el trayecto. Lo miré 3 veces. Lo volví a guardar 3 veces. No era el momento de reaccionar. Era el momento de pensar. Lucía había revisado el cajón. Había encontrado el fondo falso. Pero el fondo falso ya estaba vacío, porque yo había sacado la llave la noche anterior. Eso significaba que ella sabía que había algo. Pero no sabía qué. Y no sabía si yo lo tenía. Esa diferencia era todo. El taxi me dejó frente al edificio de la doctora Fuentes. Subí sin llamar. La recepcionista me hizo pasar directamente. La doctora estaba de pie junto a la ventana cuando entré. Me miró de una manera distinta a las veces anteriores, como quien ya sabe que el caso cambió de tamaño. Puse el bolso sobre su escritorio. Saqué todo. La carta del banco, los documentos atados con la cinta azul, la memoria USB. Ella no dijo nada. Se sentó. Empezó a leer. Yo me senté frente a ella y la observé. Sus ojos se movían rápido, pero su cara no cambiaba. Solo una vez, en algún punto de la 3ª página, apretó levemente los labios. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo en la empresa?, preguntó sin levantar los ojos. No sabía que tenía una empresa, dije. Tiene 3 años de constituida, y los movimientos hacia esa cuenta empezaron exactamente cuando su marido recibió el primer diagnóstico médico. Lo dijo sin crueldad, solo como un hecho, pero el hecho era terrible. Marcos había esperado a que su padre enfermara para empezar a mover el dinero. ¿Qué significa eso legalmente?, pregunté. Ella dejó los papeles sobre el escritorio y me miró.
Significa que hay indicios de administración desleal de bienes conyugales. Significa que si estos documentos son auténticos y por la forma en que fueron guardados, creo que lo son, usted tiene base para impugnar cualquier trámite sucesorio que ya se haya iniciado. Y significa que su hijo no puede actuar como su representante legal en nada, absolutamente en nada. ¿Puedo recuperar lo que se llevaron? Una parte sí, no todo. Depende de cuánto se pueda rastrear. Pero lo más importante ahora no es el dinero. ¿Qué es lo más importante? Que usted no pierda la casa. La frase cayó en el silencio de la oficina como una piedra en agua quieta. Explíqueme, dije. Ella abrió uno de los documentos. Me señaló una línea. Esta cuenta conjunta que aparece aquí tiene como garantía colateral la propiedad donde usted vive. Di Rodrigo la usó como aval hace 12 años para un préstamo que, según esto, fue saldado. Pero si Marcos inicia un proceso sucesorio irregular y logra que usted firme esos documentos que le mostró ayer, podría argumentar que usted cedió voluntariamente su parte de la administración, y desde ahí, a perder la casa, hay menos pasos de los que imagina. Me quedé mirando la línea que ella señalaba. 12 años. Rodrigo había puesto la casa como aval 12 años atrás sin decirme nada. Y yo había vivido en esa casa sin saber que alguna vez estuvo en riesgo. ¿Qué hago?, pregunté. Hoy mismo vamos a presentar una medida cautelar para congelar cualquier trámite sobre esa propiedad mientras dure la investigación. Eso le da tiempo. Nadie puede vender, hipotecar ni transferir nada sin autorización judicial. ¿Cuánto tarda? Si lo hacemos ahora, antes del mediodía, puede estar resuelto esta tarde. Me levanté. Hagámoslo, dije. Salí del edificio a la 1 de la tarde con una copia del documento cautelar en mi bolso. Era un papel, solo un papel, pero ese papel significaba que mi casa era mía mientras la justicia decidía el resto. Caminé 2 cuadras antes de contestar el teléfono. Era Marcos. 4ª llamada perdida. Lo dejé sonar. Luego llamé a Daniel. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. Mamá. Daniel, necesito que vengas. Silencio. ¿Cuándo? Lo antes que puedas. Esta semana si es posible. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Cosas que no te voy a explicar por teléfono. Pero necesito verte aquí, Daniel. Necesito saber en qué lado estás. Otra pausa. Más larga. Mamá, yo nunca estuve en contra tuya. Saber y callarse también es una elección, dije. Ya lo hablamos cuando te lo permitas reconocer. No esperé su respuesta. Colgué. Paré un taxi. Volví a casa. Antes de entrar, me quedé un momento en la acera. Miré la fachada. La misma fachada de siempre. La bugambilia que yo había plantado hace 20 años y que ahora cubría la mitad del muro. La ventana del estudio donde había pasado tantas noches corrigiendo exámenes mientras Rodrigo dormía o decía que dormía. Esta casa era mía. Mía y de nadie más. Entré. Marcos estaba en el salón, solo. Lucía no estaba a la vista. Se levantó cuando me vio. Mamá, ¿dónde estabas? Te llamé 4 veces. Lo sé, dije. Estaba haciendo trámites. ¿Qué trámites? Los míos, dije, y pasé a la cocina. Él me siguió. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Dime. Me volteé para mirarlo. Estaba de pie en el umbral de la cocina, con las manos en los bolsillos, con esa postura que tenía desde niño, cuando quería parecer más grande de lo que era. Lucía revisó el estudio esta mañana, el escritorio de papá. Encontró que uno de los cajones tenía un fondo falso. ¡Qué curioso!, dije. Mamá, ¿qué encontró adentro? Nada, estaba vacío. Pero es evidente que ahí había algo guardado. ¿Tú sabes qué era? Lo miré a los ojos mismos ojos de siempre, los mismos que me habían mirado desde que era un bebé, los mismos que yo había creído que no podían mentirme. No, dije. Él asintió despacio. Mamá, hay cosas de papá que son complicadas, cosas que quizás tú no necesitas saber todavía, que podrían hacerte daño innecesariamente en un momento tan difícil. Yo solo quiero protegerte. Lo escuché hasta el final. Luego serví un vaso de agua. Lo bebí despacio. Dejé el vaso en el fregadero. Marcos, dije, llevas 40 años siendo mi hijo, y yo te conozco mejor de lo que crees. Él abrió la boca. No termines esa frase, dije. No todavía. Salí de la cocina y subí a mi cuarto. Esa tarde, mientras Marcos y Lucía hablaban en voz baja en el piso de abajo, saqué la memoria, USB. No tenía computadora propia. La mía se había roto hace meses y Rodrigo siempre decía que ya la arreglaba, que ya la compraba, que no era urgente. Pero Marcos había dejado su laptop sobre la mesa del comedor. Esperé a que los dos subieran. Escuché el agua de la ducha. Bajé. Conecté la USB. Se abrió una carpeta con archivos de audio. 27 archivos.
todos con fechas. El primero era de hace 4 años, el último era de hace 6 meses, 2 semanas antes de que Rodrigo muriera. Puse audífonos, abrí el primero. Era una llamada telefónica grabada, la voz de Rodrigo, inconfundible, y otra voz, una voz de hombre que tardé unos segundos en reconocer. Marcos, hablaban de dinero, de una transferencia, de una cuenta en el exterior. Rodrigo preguntaba por qué había sido tan alta. Marcos decía que era necesario, que era temporal, que lo iba a reponer. Rodrigo decía, Marcos, tu madre no puede enterarse de esto. Y Marcos decía, papá, tú tampoco puedes enterarte de todo lo que yo sé, así que estamos parejos. Paré el audio. Estamos parejos. Mi hijo le estaba diciendo a mi marido que sabía sus secretos y que por eso podía hacer los suyos. 2 hombres, los 2 hombres de mi vida, negociando en silencio mientras yo enseñaba matemáticas y preparaba el desayuno y creía que mi familia era una familia. Abrí el último archivo. Era diferente. No era una llamada. Era una grabación de ambiente, como si el teléfono hubiera estado sobre una mesa con el micrófono abierto. Se escuchaban voces lejanas al principio, luego más cerca, la voz de Lucía y otra voz de mujer que yo no conocía. Hablaban rápido, en voz baja, pero el micrófono lo captaba todo. La voz desconocida decía, ¿cuándo va a firmar? Y Lucía respondía, cuando la hagamos sentir suficientemente perdida. Estas mujeres mayores, cuando se sienten solas y asustadas, firman cualquier cosa. Estas mujeres mayores. Me saqué los audífonos. Me quedé sentada frente a la laptop en el comedor vacío, con la luz de la pantalla en la cara, escuchando el silencio de mi propia casa. Estas mujeres mayores, 62 años, 38 de matrimonio, 29 enseñando, 2 hijos criados, una casa sostenida. Una vida entera construida con estas manos que ahora sostenían una memoria USB con la voz de mi nuera diciéndole a alguien que yo era fácil de manipular porque era vieja y estaba asustada. Copié los archivos de audio en mi teléfono, saqué la USB, la guardé en mi bolso. Cerré la laptop y la dejé exactamente donde estaba. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y por primera vez desde que llegó el sobre azul, lloré. No fue un llanto dramático, no fue un llanto de película, fue un llanto silencioso, apretado, de esos que duelen en el pecho y en los hombros y en todos los lugares donde uno guarda las cosas que no ha querido sentir. Lloré por Rodrigo, no por el hombre que resultó ser, por el que yo creí que era, por las noches en que pensé que éramos felices y quizás a su manera él también lo creyó, en algún momento, y antes de que todo se volviera demasiado complicado para deshacerse. Lloré por mis hijos, por lo que Marcos eligió ser, por lo que Daniel eligió no ver. Lloré por mí, por la mujer de 24 años que se casó creyendo que el amor era suficiente para construir algo sólido, por la mujer de 62 que descubría que lo que había construido tenía grietas en los cimientos desde hacía décadas. Pero cuando terminé de llorar, me limpié la cara, me levanté, fui al baño, me miré en el espejo, los ojos rojos, las arrugas más marcadas bajo la luz fría, y algo más, algo que no había visto ahí en mucho tiempo. Claridad. A las 9 de la noche sonó el timbre. Marcos abrió la puerta. Escuché una voz en la entrada que me hizo detenerme en la escalera. Daniel. Había tomado el primer vuelo disponible. Bajé despacio. Y él estaba en la entrada con una maleta pequeña y una cara que no había visto desde que era adolescente. Una cara sin máscara, cansada y honesta. Me vio bajar la escalera y algo en su expresión se rompió levemente. «Mamá», dijo. Marcos estaba a su lado, con una sonrisa tensa. «¡Qué sorpresa!», dijo Marcos. «No sabía que venías». «Tampoco me avisaste que tú habías venido», dijo Daniel sin mirarlo. Solo me miraba a mí. Me acerqué, lo abracé. Él me apretó fuerte, más fuerte de lo que esperaba, con esa fuerza de los hijos que llevan demasiado tiempo lejos y no saben cómo pedirle perdón a su madre sin decirlo con palabras. «Vamos a hablar mañana», le dije al oído. Los 3. Sentí que sentía contra mi hombro. Detrás de nosotros, Lucía había bajado las escaleras sin hacer ruido. Nos miraba desde el último escalón, y en su cara, por primera vez desde que había llegado a mi casa, no había sonrisa. Esa noche, casi nadie durmió. Lo sabía porque la casa tiene sus propios sonidos, los crujidos del parquet cuando alguien camina, el sonido particular de cada puerta. 40 años viviendo entre esas paredes me habían enseñado a leer la casa como un idioma. Marcos y Lucía hablaron hasta pasada la medianoche. Voces bajas, urgentes, con ese ritmo de quienes están revisando un plan que empieza a fallar. Daniel no se movió de su cuarto, pero tampoco durmió. A las 2 de la mañana vi luz bajo su puerta. Yo tampoco dormí. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano, revisando los archivos de audio una vez más. No porque necesitara escucharlos de nuevo. Ya los había escuchado suficiente.
Los revisé porque quería estar segura de que eran reales. De que yo no había construido todo esto en la cabeza de una mujer asustada y mayor, como Lucía le había dicho a esa voz desconocida. Eran reales, todo era real. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí con cuidado, me peiné frente al espejo. No me puse nada especial, solo ropa limpia, ordenada, la que uso cuando quiero sentirme entera. Bajé a la cocina, preparé café para todos. Cuando Marcos bajó a las 7:30, la mesa ya estaba puesta. Me miró con una expresión que quería parecer normal y no lo era. «Buenos días, mamá». «Buenos días. Siéntate, el café está listo». Lucía bajó 5 minutos después. Me saludó con el beso de siempre. Se sentó. Tomó su taza. Daniel bajó el último. Me dio un beso en la frente antes de sentarse. No miró a Marcos. Desayunamos en un silencio que pesaba. Fue Marcos quien lo rompió. «Mamá, hoy necesitamos resolver lo de los papeles. El abogado dice que no podemos esperar más». «De acuerdo», dije. Él me miró sorprendido. «¿De acuerdo?» «Sí, hoy resolvemos todo. Pero no con tu abogado, Marcos. Con el mío». Silencio. Lucía dejó la taza sobre la mesa con un sonido pequeño y seco. «¿Tu abogado?» dijo Marcos. «La doctora Fuentes. La conocí hace años. Es una mujer muy competente». «Mamá, no necesitas un abogado propio. Estamos en familia». «Exactamente», dije. «Estamos en familia. Y precisamente por eso necesito mi propio abogado». Daniel miraba su café. No decía nada, pero tampoco contradecía. Marcos intentó otra vez. «Mamá, esto es innecesario. Nosotros solo queremos ayudarte». Lo miré. Lo miré de verdad, como no lo había mirado en muchos años. Vi al niño que había sido. Vi al hombre en que se había convertido. Vi las dos cosas al mismo tiempo, y sentí el dolor de las dos al mismo tiempo. «Marcos», dije con voz tranquila, «sé lo de la empresa». El color de su cara cambió. No mucho, solo un poco, pero yo lo vi. «¿Qué empresa?», dijo. «La que está registrada en la dirección de Valeria Montoya, la que lleva 3 años recibiendo transferencias de las cuentas de tu padre, las cuentas que también eran mías». Lucía se levantó de la mesa. «Voy a buscar mi teléfono», dijo. «Siéntate, Lucía», dije. Fue la primera vez en toda esa semana que le hablé con ese tono. No grosero, no agresivo, solo definitivo. Ella se detuvo, se sentó. No hubo gritos. Eso es lo que más me sorprendió después, cuando lo recordé. No hubo gritos, no hubo golpes de puño en la mesa, no hubo escena de telenovela. Solo palabras, claras, frías, precisas. Les dije lo que sabía, no todo, y solo suficiente para que entendieran que yo tenía los documentos, que tenía los audios, que tenía una abogada, y que la medida cautelar sobre la casa ya estaba presentada desde el día anterior. Marcos intentó interrumpirme 2 veces. Las 2 veces levanté una mano y seguí hablando. Lucía no dijo nada. Se quedó mirando la mesa. Daniel a mi lado tampoco habló, pero en algún punto puso su mano sobre la mía encima de la mesa. Solo eso, sin palabras. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Mamá», dijo Marcos con una voz que yo no le había escuchado antes, más pequeña, más parecida a la de cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. «Yo nunca quise hacerte daño». «Lo sé», dije. «Papá me metió en cosas que yo no supe manejar. Al principio pensé que podía controlarlo. Luego ya era demasiado tarde para salir. Marcos, eso puede ser verdad y al mismo tiempo no cambiar lo que hiciste». Él asintió. Tenía los ojos brillantes. No sentí satisfacción, no sentí venganza. Sentí algo más parecido al cansancio de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo pone en el suelo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Lucía. Por primera vez en toda la semana, su voz no tenía esa capa de control encima. «Eso lo decide la doctora Fuentes», dije. «Y lo decide la ley, no yo». Me levanté, recogí mi taza, la llevé al fregadero. «Lo que sí decido yo», dije de espaldas a ellos, «es que esta semana necesito estar sola en esta casa. Los dos». Nadie respondió. Pero a las 2 de la tarde, Marcos y Lucía habían recogido sus maletas. Si esta historia te llegó adentro, dale like. A veces un gesto pequeño le dice a otra mujer que no está sola. Y Daniel se quedó. No le pedí que se quedara. Simplemente no recogió su maleta. Y yo no le dije nada. Esa tarde nos sentamos en el jardín. El mismo jardín donde mis hijos habían jugado de pequeños. La bugambilia contra el muro. El banco de piedra que Rodrigo había comprado en un mercado de artesanías y que nunca había quedado del todo nivelado. Daniel tenía las manos entre las rodillas mirando el suelo. «Mamá, yo supe lo de Valeria hace 4 años», dijo. Lo imaginé. Me lo dijo papá. Me llamó una noche, tarde.
Creo que había tomado algo. Me lo dijo como quien necesita decírselo a alguien y no sabe a quién. Me pidió que no te lo dijera. ¿Y no me lo dijiste? No. Lo miré. Él me devolvió la mirada. No se escondió. Tenía miedo de destruirte, dijo. Tenía miedo de que si lo sabías, todo se derrumbara y tú te quedaras sola con los pedazos. Daniel, sé que me equivoqué. Me dejaste sola con los pedazos de todas formas, dije, solo que sin saber que estaba roto. Él cerró los ojos un momento. Sí, dijo. Sí, tienes razón. No le dije que lo perdonaba. No todavía. El perdón no es una cosa que se entrega en el momento justo en que alguien lo necesita. El perdón llega cuando uno está listo, no cuando el otro lo pide. Pero tampoco me fui. Me quedé ahí, en el banco de piedra torcido, en el jardín de mi casa, junto a mi hijo menor que había tomado el primer vuelo cuando se lo pedí. Y eso también era algo. Los días siguientes fueron lentos y llenos de papeles. La doctora Fuentes movió todo con una eficiencia que a mí me parecía casi sobrenatural. La medida cautelar quedó firme. Se abrió una investigación sobre los movimientos de las cuentas. Marcos contrató su propio abogado, lo que era su derecho, y dejó de llamarme por un tiempo, lo que también era su derecho. Lucía no volvió a contactarme. La empresa registrada a nombre de Valeria Montoya fue parte de la investigación. No supe mucho más de ella. No quise saber. Había llegado a un punto en que necesitaba soltar algunas cosas para poder cargar otras. Un martes, 3 semanas después de todo aquello, recibí una llamada de la notaría. Había un segundo documento de Rodrigo, uno que yo no sabía que existía, un codicilo, firmado 6 meses antes de morir, en el que establecía que la casa quedaba a mi nombre exclusivo, sin condiciones, sin períodos, solo mía. Lo había hecho en silencio, sin decirme nada, con el mismo silencio con que había hecho todo en su vida. Pero lo había hecho. No supe cómo sentirme con eso. Todavía no lo sé del todo. Y Rodrigo me había fallado de maneras que tardaré años en terminar de entender. Pero también, en algún lugar de su cobardía, había dejado una llave y un codicilo y una carta para que yo no me quedara sin nada. ¿Es eso amor? ¿Es eso culpa? ¿Es las dos cosas mezcladas hasta que ya no se puede separar una de la otra? No tengo respuesta. Quizás no hay una sola respuesta. El día que firmé los documentos definitivos de la casa, Daniel me acompañó a la notaría. Fuimos en silencio la mayor parte del camino. No era un silencio incómodo, era el silencio de 2 personas que tienen mucho que decirse y saben que no hay prisa. Cuando salimos a la calle con los papeles en la mano, él me preguntó, ¿cómo te sientes? Pensé en la pregunta de verdad. No le di la respuesta rápida, la de siempre, la de bien, estoy bien, no te preocupes. Siento que estoy aprendiendo a conocer una vida que ya viví, dije, como cuando regresas a un lugar que creías conocer y te das cuenta de que siempre lo viste de lejos. Él asintió despacio. ¿Y la casa? ¿Vas a quedarte? Miré hacia adelante. La calle, los árboles, la gente ordinaria de un día ordinario. Es mi casa, dije. La bugambilia la planté yo. El banco del jardín lo elegí yo. Las paredes las pinté yo 3 veces en 40 años. ¿Por qué me voy a ir? Él sonrió. Fue la primera vez en muchos días que lo vi sonreír de verdad. Hay algo que nadie te dice sobre descubrir la verdad a los 62 años. No te hace más joven, no borra los años, no devuelve el tiempo que viviste creyendo algo que no era del todo cierto, pero hace algo diferente, te devuelve el piso. Hay una sensación, cuando llevas mucho tiempo en una mentira, aunque no sepas que es una mentira, de que caminas sobre algo que no es del todo sólido, como cuando pisas tierra húmeda y cada paso se hunde un poco y tú compensas sin darte cuenta, ajustando el equilibrio constantemente. Sin saber por qué, estás siempre un poco tensa. La verdad, aunque duela, pone el piso firme bajo los pies, y caminar sobre terreno sólido, aunque sea nuevo, aunque sea distinto de todo lo que conocías, es mejor que seguir hundiéndote en algo que se veía estable, pero no lo era. Marcos me llamó un mes después. No supe durante varios segundos qué decir cuando vi su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar. Luego lo llamé de vuelta, media hora después, cuando estaba lista. «Mamá», dijo. «Marcos, quería saber cómo estás». «Estoy bien. ¿Y tú?» «Complicado», dijo. «Todo está muy complicado». «Lo sé». Un silencio. «¿Podemos vernos algún día?», preguntó. «No para hablar de nada legal, solo vernos». Pensé en eso un momento. «Algún día sí», dije. «Todavía no, pero algún día». No fue una promesa de perdón, no fue una puerta cerrada para siempre. Fue la verdad de ese momento, y en ese momento era suficiente. La última vez que abrí el sobre azul fue para meterlo dentro de una caja con otros documentos que la doctora Fuentes necesitaba.
Lo sostuve un momento antes de guardarlo. Ese sobre pequeño, de papel azul, con el sello de una notaría que yo nunca había pisado. Había llegado un martes ordinario y había cambiado todo. O no lo había cambiado. Quizás todo ya era lo que era. Quizás el sobre solo me había dado los ojos para verlo. Lo guardé en la caja, cerré la caja y fui al jardín. Me senté en el banco de piedra que nunca ha quedado del todo nivelado. El sol estaba cayendo detrás de la bugambilia y el color era ese anaranjado que a veces parece irreal, demasiado bonito para un día ordinario. Me quedé ahí quieta, sin pensar en Rodrigo, sin pensar en Marcos, sin pensar en los papeles, ni en los audios, ni en los números de las cuentas, solo sentada en mi jardín, en mi casa, en mi vida. Una vida que había sido, en parte, una mentira que otros construyeron alrededor mío, pero también una vida que yo había vivido de verdad. Los exámenes corregidos bajo la lámpara, los desayunos de mis hijos, las mañanas de clase, los años enteros dedicados a enseñarle a otros cómo funcionan los números, cómo encontrar la lógica dentro del desorden. Eso también era mío, y nadie podía quitármelo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Estas historias las cuento porque sé que no soy la única. Suscríbete para no perderte la próxima. Y cuéntame en los comentarios, ¿hubo un momento en esta historia en que sentiste que era tuya también? Quiero leerlos, todos. El banco siguió torcido esa noche. Lo he mirado muchas veces en estos años y siempre pienso que debería nivelarlo, ponerle algo debajo, ajustarlo, arreglarlo. Pero lo dejo así, porque hay cosas que no necesitan ser perfectas para sostenerte, y yo llevo 62 años siendo la prueba de eso.